Hola, soy Víctor, profesor del curso de predicación acá en el siglo XXI, y hoy quiero recordarte parte del segundo capítulo del libro que estamos estudiando. Cuando hablamos sobre la espiritualidad, lo primero que debemos pensar sobre nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros en función a la predicación o en función a lo que vamos a entregar a la membresía o a la iglesia donde uno está predicando o está invitado? Cuando estamos hablando de personas del siglo de hoy o el tiempo de hoy día, nos estamos refiriendo a sus necesidades. Bueno, el segundo capítulo habla un poco sobre la empatía, sobre cómo acercarnos a las cosas que ellos necesitan o los temas que ellos requieren. Porque de pronto uno puede hacer un sermón temático muy bien estructurado, pero cuando no hablamos su lenguaje, no conversamos lo que ellos requieren, podemos tener una diferencia en el sentido entre el mensaje y también el receptor. Quizás no haya una conexión. Recuerde que algo básico del mensaje está el emisor, el mensaje y el receptor. Y si esto no tiene una conexión en sí, difícilmente podremos comunicar algo. Entonces, cuando hablamos del pasaje o del segundo capítulo del libro, habla sobre la sensibilidad que debemos tener nosotros, sobre las temáticas que hoy día requieren escuchar. Si estamos hablando de iglesias más jóvenes, también debemos dedicarnos a saber qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus gustos musicales, sus gustos de lectura, la información que ellos buscan, hasta la forma de vestirse. Entonces, cuando queremos ayudar o proveer herramientas bíblicas, debemos tener alguna información básica de qué son ellos, qué quieren, qué piensan. Y para eso debemos ser sensibles a sus propias necesidades, caminar entre ellos. Este asunto de estar predicando también a veces tenemos dificultades cuando nosotros no tenemos un acercamiento al mundo real. Aquí yo me refiero al mundo real. Una cosa es tener el mundo de la iglesia, que es el ámbito de la iglesia, todos los hermanos, las amistades dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa con las amistades que no son cristianas? ¿Cuál es nuestro acercamiento con ellos? ¿Cuál es en nuestro sentido de caminar o de entender o las conversaciones que ellos tienen? Entonces, cuando hablamos de ser sensibles, también nos referimos a la preocupación de poder entregar un mensaje adecuado a los tiempos de hoy día. Yo no puedo estar entregando información temática quizás para personas adultas en congresos de jóvenes o adolescentes. Entonces a eso uno se refiere el cuidado de la predicación, el cuidado de entregar un mensaje a las generaciones de hoy día. Por eso sucede la desconexión que hay hoy día entre jóvenes y adolescentes con nuestras iglesias. Nuestras iglesias tienen un formato tradicional conservador y muchas veces nuestro mensaje no es cercano a ellos por la forma del lenguaje. ¿Se acuerda que en la clase le dije que hablar el lenguaje siones es hablar el lenguaje de la iglesia? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué pasó con esto? La circuncisión o la concupiscencia, que la santidad, la gloria, solamente el lenguaje de la iglesia, que en la iglesia se va a entender. Pero ¿qué pasa con un lenguaje para adolescentes, un lenguaje para jóvenes? Entonces es muy necesario estar informado de aquellos grupos que nosotros vamos a predicar. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es mi acercamiento como ellos? Si yo soy adulto, desde mi perspectiva, ¿cómo me acerco a adolescentes y jóvenes y saber lo que ellos piensan o ellos necesitan escuchar de temas bíblicos, de enseñanza o de exposición bíblica? Bueno, para mí, con mi edad de 46 años, me facilita un poco tener una pastoral de adolescentes porque estoy en medio de ellos y trabajo y sé lo que ellos están pensando, qué les gusta, sus gustos, qué no les gusta. En este momento es el mundo de la tecnología, que también tengo esa bendición de poder trabajar con tecnología, así que sé ocuparla y parte de esto es lo que estoy grabando para ustedes. Entonces, estimados alumnos, ustedes al leer el segundo capítulo también nos habla de la cercanía que uno debe tener con los títulos de los propios sermones. Cuando yo voy a predicar debo tener un título de una predicación cercana a la persona, no un título pensando en el formato de iglesia conservadora o una iglesia tradicional. Si yo voy a hablar a grupos adolescentes, voy a hablar a familias, a personas que no conocen del Señor, yo debo tener una cercanía con el título de lo que voy a exponer. Bueno, ahí el autor explica una serie de sermones que incluso a él le trajo dividendos en el sentido de tener una cercanía con buenos títulos interesantes para la gente que no es cristiana, porque también el mensaje debe ser expositivo en el sentido del trabajo bíblico interno. Y cuando yo le hablaba, volviendo otra vez a la espiritualidad,
nos estamos refiriendo a nuestros hábitos espirituales. ¿Cuáles son nuestros hábitos espirituales? Estamos leyendo, estamos orando, estamos buscando de Dios, porque también desde nuestra exposición bíblica, eso también uno lo transfiere a los oyentes. Si yo no tengo una cercanía con Dios a través de la oración, del ayuno, la meditación, la lectura, difícilmente voy a tener una conexión espiritual con las personas que van a escuchar mi mensaje. Quizás puede ser un mensaje muy bueno bíblicamente o exegéticamente, pero si no tengo una conexión espiritual con el dador de la vida, con el dador del mensaje, ¿cómo lo voy a exponer frente a los otros? Ese también es un punto a trabajar, la espiritualidad. Así que les voy a dejar unos capítulos sobre cómo trabajar la espiritualidad en el trabajo del sermón. Por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia. Cuando estoy buscando una serie de mensajes, empiezo a buscar la empatía o la sensibilidad de lo que las personas requieren, dependiendo de los grupos que yo trabajo. Cuando estoy en la pastoral de adolescentes, busco temáticas de lo que ellos necesitan. Claro, mi hijo es preadolescente, parte de los adolescentes que uno tiene, le hace pequeña encuesta y vamos formando estas temáticas para ellos. Ahora, como pastor de una iglesia, buscando cuáles son las prioridades de la iglesia, uno empieza a ver la familia y empieza a buscar temáticas sobre la familia. Ya que nuestra iglesia también va a tener todo este mes y medio una temática sobre la familia, principios bíblicos para la familia. Entonces yo debo ser cercano y debo tener títulos adecuados que puedan atraer a personas no cristianas. Si yo voy a colocar títulos pensando desde una exégesis bíblica a una iglesia, al lenguaje que ellos entienden, difícilmente voy a poder invitar a un amigo. Así que tratamos de buscar títulos que sean adecuados y puedan servir y ser atrayentes a la vez para que la comunidad o la iglesia pueda invitar a otros. Porque si vamos a hablar sermones temáticos, exegéticos, con títulos sacados de la propia Biblia, muy difícil va a ser poder invitar a otros. Y siempre el mensaje del Evangelio es invitar a dar las buenas nuevas a otros. Así que, estimados alumnos, les invito a leer el capítulo 2, ya les dejé una predicación para que puedan verla y examinarla y también hacer sus notas con la hoja sobre los sermones. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en una próxima clase digital.